10 síntomas que los riñones están enfermos o dañados. El riñón es un órgano localizado en la porción posterior del abdomen, paralelamente a la columna vertebral. La mayoría de nosotros posee 2 riñones, uno en cada lado de la columna, pero hay personas que nacen solamente con uno. Los riñones son órganos esenciales para la vida, responsables de varias funciones, entre ellas filtraje de sangre, control de los niveles sanguíneos de electrolitos, sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, de la presión arterial, de la cantidad de agua del cuerpo, estimulando la producción de glóbulos rojos, producción de vitamina D, etc. Muchas enfermedades de los riñones tienen poco o ningún síntoma en sus etapas iniciales. La mayoría de los pacientes solamente descubre que es portadora de la enfermedad renal en etapas avanzadas, cuando no hay mucho que hacer para salvar la función de los riñones. La mejor manera de identificarse precozmente las enfermedades del riñón es a través de exámenes de sangre y orina. La dosificación de la creatinina sanguínea nos permite calcular la tasa de filtración sanguínea de los riñones, mientras que el examen simple de orina puede identificar la presencia de sangre, proteínas, glucosa u otras sustancias que apuntan para una posible enfermedad renal. El gran problema es que, a pesar de ser exámenes baratos y ampliamente disponibles para la población, el desconocimiento de los síntomas que indican enfermedades del riñón hace que buena parte de las personas no busquen atención médica para evaluación de los riñones. Por lo tanto, frecuentemente, las enfermedades del riñón no provocan síntomas relevantes y, cuando lo hacen, los pacientes no saben reconocerlos. En este video vamos a hablar de 10 señales y síntomas comunes de las enfermedades de los riñones. Si, en la actualidad, estás manifestando uno o más de estos síntomas, busca un médico para hacer una evaluación de tus riñones. Los síntomas de un riñón enfermo. No, sangre en la orina, hematuria. Hematuria es el nombre que damos a la presencia de sangre en la orina, sea visible a simple vista o solamente detectable en exámenes de orina. La presencia de sangre visible en la orina recibe el nombre de hematuria macroscópica. Orinar sangre generalmente asusta a las personas porque es opinión común que se trata de una señal de que hay algo malo en el tracto urinario. Difícilmente una persona con sangre en la orina no tiene la iniciativa de buscar atención médica. El gran problema es cuando la pérdida de sangre es imperceptible. La hematuria microscópica es aquella que solamente es identificada mediante las pruebas de orina. Este tipo de sangrado en la orina puede pasar desapercibido durante años, ya que no es perceptible a simple vista. La presencia de sangre en la orina, sea visible o no, puede ser causada por varias enfermedades, entre ellas cáncer de riñón, cáncer de vejiga, cáncer de próstata, cálculo renal, infección urinaria, hiperplasia benigna de la próstata, enfermedades de los glomérulos, glomerulonefritis, anemia falciforme, enfermedad renal poliquística, trauma renal, medicamentos, tuberculosis urinaria, esfuerzo físico, exceso de calcio en la orina, endometriosis. Orina espumosa. Es perfectamente normal que surja un poco de espuma en el retrete cuando orinamos debido a la fuerza del chorro de la orina en el agua. Sin embargo, si notas un cambio en el patrón de la espuma de la orina, principalmente si hay aumento en la cantidad y en el tiempo que ella lleva para desaparecer, esto puede indicar una enfermedad de los riñones. El aumento de la espuma generalmente ocurre cuando hay pérdida de proteínas en la orina, una alteración que se llama proteinuria. La proteinuria es un signo de enfermedad renal y tiende a presentarse en las siguientes enfermedades: diabetes mellitus, lupus, enfermedades de los glomérulos, glomerulonefritis, sida, eclampsia, obesidad, hipertensión arterial, mieloma múltiple, edemas, hinchazón. Los riñones son los órganos que controlan la cantidad de agua y sodio, sal, en nuestro cuerpo. En la insuficiencia del riñón en estadios avanzados, hay una reducción de la eliminación de sodio por los riñones y acumulación de agua, que lleva a la formación de edema.
Los edemas también ocurren cuando hay grandes pérdidas de proteínas en la orina, un cuadro llamado síndrome nefrótico. Las hinchazones suelen surgir en los pies y tobillos, subiendo en dirección a los muslos conforme la enfermedad progresa. En casos más graves, puede haber retención de líquidos en los pulmones, lo que puede llevar a un cuadro llamado edema agudo de pulmón. Síntomas de los riñones 4, hipertensión. La retención de sodio y agua no solo causa edema, sino también provoca hipertensión. Tanto la insuficiencia renal crónica como la glomerulonefritis frecuentemente cursan con la presión arterial alta. Es siempre bueno recordar que la hipertensión arterial es una de las enfermedades más comunes en la población y que más del 95% de los pacientes con hipertensión no presenta enfermedad renal. Se debe sospechar de enfermedad de los riñones en el paciente que desarrolla hipertensión súbitamente, generalmente asociada a uno o más de los signos y síntomas descritos en este texto. Pacientes cuya hipertensión arterial siempre fue bien controlada con medicamento, pero que de repente presentan empeora de la misma, también deben ser investigados para enfermedad renal. Otra causa de hipertensión de origen renal es una enfermedad llamada estenosis de la arteria renal, que nada más es que una obstrucción parcial de la arteria renal, responsable de llevar sangre a los riñones. Síntomas de los riñones 5, anemia. Los riñones producen una hormona llamada eritropoyetina, que es responsable de estimular la médula ósea a producir glóbulos rojos. Cuando la función renal está comprometida, como en etapas avanzadas de insuficiencia renal crónica, hay una caída en la producción de eritropoyetina, haciendo que el paciente desarrolle anemia. Síntomas de los riñones 6, cansancio. El cansancio en la insuficiencia renal puede tener varias causas. La más común es la presencia de la anemia, explicada anteriormente. Sin embargo, la acumulación de toxinas en el organismo, así como el aumento de la acidez en la sangre, llamado acidosis, también puede causar inapetencia. El paciente insuficiente renal crónico en fases avanzadas se cansa con facilidad y tiene poco ánimo. Si el paciente es anciano, puede volverse apático. La retención de líquidos en los pulmones citada en el ítem 3 también puede causar cansancio y falta de aire. Síntomas de los riñones 7, pérdida del apetito, náuseas y vómitos. De la misma forma que el aumento de acidez y la retención de toxinas en la sangre causan cansancio, también son responsables de la pérdida de apetito. En etapas avanzadas, la insuficiencia renal hace que el paciente presente un sabor metálico en la boca y mal aliento. Es común que el paciente no tolere más carne y comience a perder peso por desnutrición. Náuseas y vómitos, especialmente en la mañana, también pueden ser un signo de enfermedad renal terminal. Cuando el paciente insuficiente renal presenta los síntomas descritos anteriormente, el médico nefrólogo normalmente indica el inicio de la hemodiálisis. Síntomas de los riñones 8, dolor en la espalda o dolor en los riñones. Es muy común para los pacientes, especialmente ancianos, asociar un dolor en la región lumbar a una posible enfermedad renal. De hecho, la mayoría de las enfermedades renales, incluyendo insuficiencia renal crónica, no causa dolor de espalda. Dolor lumbar es, en la mayoría de los casos, causada por problemas osteoarticulares de la columna vertebral. Sin embargo, hay algunas excepciones. La presencia de una piedra en un riñón o en las vías urinarias puede causar un intenso dolor lumbar, que tiende a irradiarse a la ingle. El dolor lumbar de la piedra en el riñón es insoportable y no tiene relación con movimientos del tronco. Esta característica es importante para distinguirla de los dolores de la columna que, generalmente, no son tan intensos y empeoran cuando el paciente mueve el tronco. Otra causa de dolor lumbar de origen renal es la infección urinaria, principalmente la pielonefritis, que es la infección de los riñones. La enfermedad poliquística renal también puede causar dolor lumbar debido a los quistes gigantes que comprimen las estructuras circundantes. El sangrado, la rotura o la infección de un quiste también suelen causar dolor. Síntomas de los riñones 9, despertar en la noche para orinar.
Despertar durante la noche para orinar es un síntoma muy común de enfermedad benigna de la próstata. Sin embargo, también puede ser un signo inicial de la enfermedad renal. Cuando la insuficiencia renal crónica comienza a progresar, el riñón comienza a perder capacidad de concentrar la orina. Es fácil notar que la primera orina de la mañana siempre se concentra más pues, como quedamos varias horas sin ingerir líquidos, los riñones reducen la eliminación de agua en la orina durante la noche. Los pacientes con enfermedad renal pierden la capacidad de concentrar la orina y acaban necesitando interrumpir su sueño para orinar. Síntomas de los riñones. 10. Ausencia de orina. Mucha gente piensa que orinar es un claro signo de la salud de los riñones. El razonamiento es simple. Si yo orino es porque los riñones funcionan bien. Esto es un error. En la orina existe mucho más que agua y es imposible a simple vista saber si las toxinas del cuerpo están siendo eliminadas por los riñones. Orinar significa solamente que los riñones aún consiguen excretar agua. En la verdad, la mayoría de los pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada que necesitan iniciar hemodiálisis orinan por lo menos 1 litro al día. Gran parte de ellos solamente deja de orinar 1 o 2 años tras haber iniciado un programa regular de hemodiálisis. Por lo tanto, orinar, inclusive grandes volúmenes, no es una garantía de que los riñones están saludables. La interrupción de la orina generalmente se produce con la obstrucción de las vías urinarias, enfermedades de la próstata. Algunas glomerulonefritis están asociadas a la insuficiencia renal aguda, que causa una rápida reducción en el volumen de orina.